Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Estamos en el mes de julio y siempre hay una idea de que el mes de julio es el mes en donde circulan todos los vientos y es la idea como de que todo se va poniendo al descubierto porque los vientos de julio y agosto ponen todo en el lugar que es, y es lo que nos está pasando en la historia del país colombiano, ¿sí? Que llegamos a un punto donde la hora de la verdad aparece. Estas expectativas que ha tenido el país en torno a su historia y a su vida han sido muy interesantes, porque nos han puesto en una situación muy paradójica, y esa situación paradójica la está viviendo el país, todos los hombres, mujeres, niños, así como la están viviendo en otros lugares del mundo. Me refiero a quienes son los contertulios, los convivientes, los participantes en el torneo que se está desarrollando a nivel mundial de fútbol. Y miren esas paradojas. Nosotros pasamos de ser una sociedad atormentada, una sociedad aniquilada, una sociedad en donde sus actores, sus individuos, sus sujetos son desconocidos, son tomados marginalmente y sobre ellos opera una decisión de desarrollar un interés mercantil, un interés económico que lógicamente afecta la subjetividad, afecta la espiritualidad del hombre común y corriente, del niño, de la mujer, del anciano, de todos estos que sufrimos y que sufrimos los efectos de este tipo de acción de instituciones que tienen un interés dirigido a órdenes diferentes de los humanos, que hay prácticamente una concepción de que el ser humano es un objeto. Por eso no hay que olvidar esa situación cuando nos enfrentamos a los momentos de euforia, de alegría, que otros eventos nos permiten tratar como de respirar, como de sublimar, como de sacar por ese lado eso que nos tiene tan apabullados, tan aniquilados, tan despanzurrados. Y es una contradicción. Y por serlo, estamos confusos. Si ustedes observan nuestras conversaciones, si las hay, son conversaciones que no están fundadas en una certeza sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar. Tenemos dudas. Por un lado, mucha confianza. Tenemos confianza en lo que pensamos que ha sido recto, que ha sido bueno, que ha sido limpio, como decían algunas presentadoras en un programa de deportes de este canal. Se ha jugado limpio y creemos en esa limpieza, pero por el otro lado están otros actores que no juegan limpio, que tienen las artimañas, las tretas para producir lo que algunos sociólogos, algunos consultores intelectuales que se ocupan del análisis de la sociedad llaman el desencanto social. Hay un desencanto social. Quiere decir que a lo largo de la historia los pueblos se han entusiasmado, se han apasionado, han construido, edificado, pensado, creado ideales sociales, y luego vienen las circunstancias de la realidad y los actores que la dominan echan abajo esos ideales, los tumban y nos dejan en una condición de defraudados, de desalentados. Lo que Max Weber, un sociólogo muy importante, analizando ese hecho, llama desencanto. Nos desencantamos y nos quedamos allí despanzurrados sin saber desde dónde recomenzar.
Por eso vale la pena lo que Palabra Plena, lo que la Corporación Viviendo, lo que las instituciones que están agrupadas en torno a RAIZ han promovido. Vamos a convertir este lugar de confusión, este lugar de no saber si es ya o después, si es aquí o ahora, vamos a convertirlo en un lugar para producir inteligencia convivencial. Yo diría que ese es uno de los hechos fundamentales y de los retos que nos ha propuesto la corporación. Su director nos ha dicho, hay que hacerle un lugar a la producción intelectual, teórica, emocional, afectiva, a un concepto que nos dé como una salida en la forma de nombrar, en la forma de decir esto que queremos que nos pase y que de hecho nos está pasando. Porque cuando vemos todos los actores que vienen al programa, los invitados, que hablan de lo que les sucede en sus centros de escucha, cómo afrontan allí sus problemas, cómo ellos pueden verbalizar, cómo pueden contestar la aflicción, el dolor, el sufrimiento y encontrar salidas, allí tenemos una, digamos, referencia muy importante que dice, esto es posible, aquí está ocurriendo eso. Hay seres que paradójicamente están marginados de la sociedad, o mejor del vínculo del lazo social, y sin embargo tienen construidos, producidos por ellos mismos, unos espacios en donde piensan, en donde actúan, en donde investigan, en donde se encaran unos con otros y ponen a florecer, a producir su inteligencia convivencial, que se traduce en cómo le respondemos a este tema que se nos presenta tan contradictorio, que se nos presenta tan extraño a lo que nosotros somos y a lo que nosotros queremos. Y entonces la corporación nos dice, produzcamos ahí inteligencia, produzcamos ahí una destreza, una capacidad de saber hacer con esto que nos sucede, que nos pasa. Porque si hay situaciones que no podemos resolver, si hay situaciones que nosotros no podemos controlar, si esas situaciones se nos presentan como un límite en nuestra potencia, en nuestra capacidad, en nuestra finitud, tenemos que admitirlo. Y aprender a admitirlo ya es un acto de inteligencia convivencial, es un acto que permite ver al otro y verlo en la condición que él presenta y tomar una decisión sobre cómo lo incluimos en nuestra propuesta, en nuestra demanda, qué le proponemos, cómo lo acogemos, cómo nos preparamos nosotros mismos para afrontar lo nuevo que va a resultar del encuentro con el otro. Es una maravilla y es un aspecto, digamos, inteligente que conviene y que además integra otros elementos, nos permite sacar a flote emociones que no habíamos logrado sacar, nos permite examinar críticamente los resentimientos que hemos tenido frente al otro, que nos han hecho odiar, que nos han producido resentimiento contra él, porque no es de nuestro partido, porque no es de nuestra religión, porque no es de nuestra familia, porque no es banderizo. Y entonces nosotros trabajamos con ese prejuicio. Y trabajando con ese prejuicio, con esa motivación insana que se produce en nosotros, lo aniquilamos, lo destruimos. Porque la cosa que nos enseña la inteligencia convivencial es que dentro de nosotros hay una estructura, hay una constitución psíquica que es agresiva, que produce y que tiene envidia, que tiene un asunto mortífero, que hay una pulsión de muerte en nosotros. Ese es un secreto muy importante y que si nosotros hilásemos delgado, podría llegarse a constituir en uno de los sustentos teóricos más importantes de la idea de inteligencia convivencial. Porque si nosotros entendemos qué nos pasa, cómo somos, y de eso hay mucho de qué aprender, porque quienes se han ocupado del cuidado del ser humano,
de su desarrollo, de su progreso, han producido teorías muy importantes que nos permiten saber qué somos, que nos permiten llegar a saber quiénes somos, que nos permiten llegar a saber qué podemos hacer, que nos orientan en el sentido de saber qué no podemos hacer y nos ponen en la guía de saber qué hacer con eso que no podemos dominar nosotros. Y entonces inteligencia convivencial nos abre un panorama, nos construye un concepto, una palabra plena que nos dice, hay que entender que hay campos en los cuales la vida se nos presenta como un imposible y por eso nos aterramos, porque nosotros no estamos dispuestos, no estamos preparados a la contradicción, no estamos preparados para aceptar que en nosotros pueda haber una cosa distinta de la que nos han dicho que somos, porque nos han engañado, nos han dicho que nosotros somos unas maravillas, que nosotros somos el producto, la creación de una idea buena por excelencia, que la esencia nuestra es la bondad, y entonces actuamos como si eso fuera así, pero en la vida nos encontramos de que nos han enseñado a pensar que somos muy buenos, pero la realidad nos pone a actuar como malos. Y eso ya lo había dicho un hombre muy importante, un pensador muy importante de las religiones que estuvieron en conflicto en los inicios del desarrollo del cristianismo, San Pablo. Lo repitieron después filósofos de la misma religión cristiana que no podían entender cómo un ser que pensaba que era bueno, que sabía que era bueno, actuaba tan mal. Y eso decía San Pablo, no puedo entender por qué yo pienso y yo siento que soy tan bueno y actúo tan mal. Y de verdad lo hizo, ¿no? Él fue un hombre que persiguió a sus correligionarios religiosos porque creía que esos no eran los que representaban sus intereses. Y así pasa en la historia de la humanidad. Entonces estas ideas, estos conflictos teóricos que nos presentan, nosotros debemos aprender a asimilarlos críticamente. Eso es lo que nos dice nuestro director en la corporación cuando habla de palabra plena. Hay que tener un pensamiento crítico, una reflexión crítica que nos permita ver cuáles son las limitaciones que tiene el otro, cuáles son, por decir esto, sus pecados, por qué es incompleto, por qué también él es falto de ser. Y nosotros empezar a entender eso para poder sacar una conclusión que nos ponga en un camino más ético que moralista. De eso se trata. Hemos venido avanzando este año en palabra plena, tratando de acercarnos lo más posible a una visión, a una concepción intelectual, mental, emocional, espiritual, de acción, de investigación que nos haga aproximarnos más a lo que sería una vida en paz, una vida convivente, si es que es posible. Cuando volvamos de estos anuncios, vamos a continuar hablando de esta propuesta que en este momento de la vida histórica del país y del mundo es muy importante. Ya regresamos, acompáñenos. Corporación Viviendo y Corporación Caminos invitan al curso taller Herramientas psicoespirituales para el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas y la sanación de adicciones, a dictarse los días 7 y 8 de julio del 2014 por la psicóloga uruguaya Silvana Fernández. Mayor información al teléfono 372-1122 en Cali.
Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Corporación Viviendo y Corporación Caminos invitan al curso taller Herramientas psicoespirituales para el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas y la sanación de adicciones, a dictarse los días 7 y 8 de julio del 2014 por la psicóloga uruguaya Silvana Fernández. Mayor información al teléfono 372-1122 en Cali. Palabra Plena es un desafío, pero es un desafío que tiene una forma de provocar, porque nos dice, vea, no se queden cómodos. Nosotros estamos sometidos a la influencia de todos estos significantes importantes que hay: el fútbol, la corrupción, el cinismo, la desvergüenza que tiene el país. Esos sentimientos son contradictorios y nos ponen en un no saber qué hacer, porque siempre estamos pensando, bueno, estamos gozando ahora, hay una euforia colectiva, hay un entusiasmo impuesto en el aire, en el espíritu del momento, y luego ¿qué va a pasar? Porque es ahí donde tenemos que dar las respuestas. La interrogación que nos propone Palabra Plena es ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a hacer para darle una respuesta a lo nuevo que hay? Porque ya hay cosas nuevas, ya hay cosas nuevas. En lo político el país ha tomado una decisión por la paz, ha tomado una decisión por la armonía social, y eso tiene sus connotaciones. No estamos llenos de la expectativa de que los problemas sociales se van a acabar y habrá conflictos necesarios que se producen de este paso tan importante que el país está dando, porque es una novedad. Un país que ha vivido 60 años en un conflicto violento permanente, asusado por los actores que hoy andan en la impunidad, haciendo más daño, produciendo más toxicidad social, es un país que estaba desacostumbrado, que ya no esperaba que lo nuevo fuese a aparecer. Pero el asunto es, tenemos con qué contestar, tenemos con qué darle una respuesta a esto nuevo que hay, que es la alegría, que es la decisión de la gente que ha vivido en una esperanza, en una expectativa de lo bueno, de lo novedoso, de lo que es, como dice Juan Monsalvo, la alegremia, que tiene un cuerpo, que tiene un lugar y los ha producido para que circule esa alegría, que tiene una inteligencia general para que tenga allí lugar la inteligencia convivencial. Eso está preparado, tiene esos elementos para darle respuesta a esto que es novedoso. Es lo que hay que preguntarse, y es la interrogación que se nos propone. Hay que estar preparados y hay que seguir el itinerario, la ruta, el destino que nos ha planteado la Corporación Viviendo, Taller Abierto, RAIS, Palabra Plena ha hablado a través de ellos sobre la posibilidad de que el ser humano que está en los centros de escucha, en los lugares donde se ha asumido la decisión del cuidado de sí y del otro, que esos centros de escucha sean acogidos, que las políticas públicas encuentren en esta experiencia de los centros de escucha, por lo que ellos han probado ser, encuentren un modo, un estilo, una forma, un nuevo campo de acción, un nuevo lugar habitable, deseable, en donde la imposibilidad de educar se haga posible. Porque es que de eso se trata en la creatividad. Cuando el director de Taller Abierto, Willy Quintero, nos decía aquí que uno de los retos fundamentales que ellos estaban tratando de resolver era el tema
de la creatividad. ¿Cómo recuperamos la creencia en la creatividad del ser humano? Estaba llamándonos a eso. ¿Cómo vamos a producir lugares para crear lo nuevo que hay que hacer para darle lugar a esto nuevo que la sociedad, que los nuevos lazos sociales que van a imponer los vínculos de los actores que se han decidido a hablar, a conversar, a hacer acuerdos sobre el destino fundamental del país? Hagan. Nosotros tenemos que estar ahí, no convidados de piedra, sino como contertulios, que a veces pedimos la palabra y otras veces nos la tomamos porque ya estamos convencidos del aprendizaje hecho en los centros de escucha. Ya sabemos hablar, ya sabemos decir la palabra necesaria, ya no estamos frente al otro que nos impone la idea de lo que somos, sino frente a un otro que se ha hecho en la acción, se ha hecho en el modelo de acción ECO 2 como alguien que acoge a ese que llega nuevo allí, que llega unas veces asustado, otras veces atribulado, otras veces que está temeroso, pero que tiene una acogida. Todas las organizaciones, las instituciones que han venido a Palabra Plena han puesto de presente que su oficio ha sido no solamente construir pasión por la felicidad, pasión por el encuentro con el otro, sino han tenido como oficio producir un lugar de acogida, de darle una respuesta ética al tema de la filosofía de la inclusión. Ese compromiso con la inclusión es eso, es asumir que el otro tiene un lugar donde puede decir lo que lo aflige. Y cuando el ser humano dice que lo aflige y encuentra en el otro una respuesta que se convierte en una ayuda, en un recurso, ese ser humano necesariamente cambia porque en él se produce un hecho novedoso que ha sido tomado en cuenta, que ha sido reconocido. Y eso es fundamental. En la estructura del ser humano, uno de los hechos fundamentales en su psiquismo es ser reconocido. Por eso es tan importante que cuando el otro nos hable, cuando el otro nos demande algo, nos llame, nos invoque, pida la palabra, nosotros se la demos y lo escuchemos. No que le demos el turno de hablar y mientras tanto leemos el periódico o los mensajes, los mails del WhatsApp o de otro mientras ese habla, no, sino que le demos la palabra y lo escuchemos, que nos abramos a lo nuevo que quiere decir, que ese otro que no ha tenido la oportunidad de decir, nos lo diga, y sobre esa base nosotros elaboremos una respuesta, que muchas veces puede ser la respuesta que el otro quiere que le demos o no, pero que de allí salga una conclusión interesante que tenga que ver con las consecuencias que produce oír al otro, porque no es fácil, no es fácil. Yo me asombro cuando vienen aquí los operadores, cuando vienen al programa los actores de los centros de escucha, de los lugares allá donde se cree que no existe el mundo ni la sociedad. Me aterro cuando vienen aquí y dicen que son, cómo sienten, cómo en los lugares vulnerados, en los lugares donde son disminuidos, ellos producen un concepto muy bello, hermoso, complaciente, esperanzado de sí. Y uno ve un ser humano de estos, y dice, esto es lo que hay que producir. Y vuelve uno a decir, bueno, ¿por qué el Ministerio de Educación no se antoja? ¿Por qué si está ante la imposibilidad de educar, si tiene que ser reemplazado su hacer con leyes, con represión, con imposiciones, ¿por qué no se toma la palabra también el Ministerio de Educación y asume su rol, su función, su oficio, que tiene que ser el de crear, el de hacer todas las cosas necesarias para que el sujeto que quiere vivir en paz, en armonía, vaya y lo comunique en los centros escolares, en la universidad, en la escuela, en las calles, en los barrios, en todos estos lugares
en donde el ser humano busca un refugio, busca una respuesta, quiere producir una transferencia necesaria para decir, yo soy esto, soy lo otro. Es muy importante ir entendiendo estas cosas, pero no desentendernos, porque si no vamos a reproducir la situación del desencanto, no vamos a tener la capacidad de darle la respuesta al momento de la época. No nos fiemos mucho de los actores que están comprometidos. Allí concurren vicios, concurren astucias, concurren artimañas, tienen cada uno su tradición, su trayectoria, y lógicamente tendrán la ocasión de hacer y dar su responsabilidad. Pero también confiemos en nuestra acción, que es ya la de ser unos sujetos no culpables ya, sino responsables, que seamos capaces de asumir el reto que nos propone el momento y darle la respuesta a eso que tiene que ser inteligencia convivencial, que podamos decir, nosotros sabemos qué queremos ser en este preciso momento de la historia. Queremos el reencanto, como decía un autor, ya no el desencanto, porque estábamos desencantados, pero siendo esperanzados vamos a reencantarnos, porque la vida tiene que ser eso, tiene que ser un ilusionarse, un hacer poesía, un hacer una metáfora de lo que nos sucede para poder vivir con alegría. Y esos son los conceptos de alegremia, de palabra plena, de inteligencia convivencial. Son creaciones del ser humano, como usted, como yo, como todos esos que somos nosotros, y como podrían hacerlo los otros que incluyamos en la esfera de nuestra vida, no solo intelectual, sino emocional. Dejar de ser insensibles, porque eso es lo que hay que tocar ahora, la sensibilidad. Somos capaces de evitar la desgracia que podría ocurrir si esta pasión por lo mortífero sigue anidando entre nosotros, porque hay lo de inventar, de crear, del amor, de las cosas nuevas que hay que poner, y la luchita allí es dura, es difícil, pero tenemos las herramientas con que síganos. Estamos en la decisión de hacer real la filosofía de la inclusión. Me alegra mucho saludarlos, estar con ustedes y ofrecer que algo bueno va a pasar, que si nosotros asumimos los retos, las interrogaciones, las expectativas que nos produce la Corporación Viviendo, RAIS, Taller Abierto, Caminos, vamos a lograr una respuesta. Cuídese mucho, no se le olvide, algo bueno está por pasarnos y nos va a pasar a nosotros. Felicidades y nos vemos el próximo martes. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Está viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.